la discordancia entre la voluntad y la declaración. Pero no vamos a hablar de las teorías, vamos a hablar de los casos. ¿En qué casos habitualmente se daba una discordancia entre la voluntad y la declaración, ¿verdad? Y hay tres contextos. Cuando la discordancia entre la voluntad y la declaración es querida y conocida por el sujeto, cuando es, en otro caso, involuntaria, no querida por el sujeto, y cuando la discordancia es inducida, ¿verdad? Entonces son tres escenarios distintos. Cuando hablamos de la discordancia querida y conocida, estamos hablando de la iocandia gratia, de la demonstrandi causa, de la reserva mental y de la simulación. ¿Verdad? ¿Qué es la iocandia gratia? La broma, ¿verdad? Yo quiero y conozco lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo suelo bromear mucho con las criaturas, con los hijos, ¿verdad? Es una broma que es recurrente que hago. Lo que no sugiere que yo tenga hijos. No, yo no tengo hijos, ¿verdad? Ayer mucha gente me escribió, yo no tengo hijos, ¿verdad? Es una broma que yo hago, ¿verdad? Pero muchas veces esa broma, nosotros en Roma, ¿qué decíamos en Roma? Que se cumplía la formalidad y se producía el efecto. Entonces, nacen este tipo de casos que son circunstancias de broma, ¿verdad? En las cuales estas no producían ningún efecto jurídico, ¿verdad? Era solo efecto de bromear, ¿verdad? Entonces, una declaración hecha en broma no puede producir efectos jurídicos. Lo mismo es la demostrandi causa, ¿verdad? El sujeto conoce y quiere hacer la declaración, pero lo hace en un sentido de enseñanza, en un sentido gráfico, ¿verdad? Cuando yo doy ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Y digo, cuando hago un negocio jurídico con tal persona, o si yo me caso con tal persona, o si yo le mato a alguien, yo no estoy diciendo que le quiero matar, estoy utilizando la demostrandi causa, o sea, estoy utilizando como fundamento un ejemplo para demostrar algo. Entonces, tampoco produce efecto jurídico la demostrandi causa, ¿verdad? Y después tenemos a la reserva mental, ¿verdad? La reserva mental, que voy a avanzar más rápido para no detener porque después lo vamos a desarrollar cada una de estas partes, ¿verdad? Y la simulación. Estos son circunstancias o son casos en los cuales el sujeto quiere y conoce su declaración. Quiere hacerlo y conoce lo que está declarando. Ahora bien, hay casos en los que la declaración de la voluntad es involuntaria, no es querida por el sujeto. Acá hablamos del error y hablamos del dolo. Y en el último sentido, cuando es inducida, la violencia física o moral. El sujeto es consciente de ella, pero no puede evitarla. Yo le pongo una pistola en la cabeza y le digo, hace. Esa es la discordancia inducida, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora en extenso. Dice, declaraciones Iocandi gratia. En broma, sin intención de seriedad, carecía de validez. En especial si era notable su falta de seriedad. Entonces, esto en Roma no tenía. Si el profesor pregunta en el examen, porque probablemente sea escrito, no tiene ningún tipo de efecto jurídico las declaraciones Iocandi gratis. Luego tenemos las declaraciones demonstrandi causa, que es lo que mencionaba. Realizadas como demostración para explicar o enseñar. Tampoco tenía validez. Porque su objetivo, la causa, era demostrar, era enseñar. No era producir efectos jurídicos. Y acá nos da un ejemplo. Paulo, si yo te hubiera dicho en broma o para demostrarte su sentido, prometes y tú respondes prometo, no nacerá la obligación. Porque recordemos que la estipulación solamente necesita que se cumpla la formalidad. Entonces, por eso es que nacen estos casos, estas figuras de la Iocandia gratis, la demostrandi causa, ¿verdad? Pero los terceros que creyeron de buena fe en su validez podrán reclamar indemnización. Importantísimo saber esto. Porque esto el profesor es especialista en quitar el examen, ¿verdad? Estas cosas finas, ¿verdad? Entre los sujetos, partícipes o participantes de ese acto jurídico no tiene efecto jurídico. Pero si hay terceras personas que creyeron de buena fe, acuérdense, ¿se acuerdan de la teoría de la buena fe? Cuando hablábamos que el que recibe la declaración cree que es verdad. Entonces, si sucede eso en relación a terceras personas, estos pueden eventualmente reclamar una indemnización. No los sujetos, entre terceros. Cuando hablamos de la Iocandia gratia y la demostrandi causa. Luego tenemos a la reserva mental. También carecía de validez jurídica. Solo tenía valor religioso o moral, dice.
Al celebrar el acto o negocio, una de las partes guarda para su fuero interno el sentido de lo que exteriormente ha declarado. Uno de los sujetos emite una declaración de voluntad válida en apariencia, pero en realidad se guarda para sí la verdadera intención. ¿Por qué la reserva mental no tiene efecto jurídico? Porque es dada o es producida solamente por uno de los sujetos. Si la reserva mental, utilizando el término de, la, del, de la figura, se da entre los dos sujetos, no es reserva mental, se llama simulación. Pero si es entre uno de los sujetos, o sea, yo efectúo un acto jurídico con Teresa y en apariencia lo que yo quiero celebrar con Teresa es normal, una venta de algo, pero yo tengo una segunda intención. Pero yo no manifiesto eso y Teresa no sabe eso. Entonces a eso se le llama reserva mental. Mi intención, mi segunda intención, lo que tenía guardado para mí, no tiene ningún efecto jurídico. Tiene efecto jurídico lo que expresé. En eso se siente la reserva mental. Dice, no fue la reserva mental, ¿verdad? En el derecho romano. No fue tenida en cuenta, era jurídicamente irrelevante por tratarse de un mero proceso subjetivo. Claro, era algo que vos te guardabas para vos, ¿verdad? Para tu fuero interno. Los juristas romanos no le otorgaron validez. Adquiere importancia en época medieval con relación a la interpretación del consentimiento para el matrimonio, ¿verdad? Era importante, ¿se acuerdan de la figura de la restitución de la dote y todo eso? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, en cierta época tuvo una relevancia la reserva mental, ¿verdad? Porque se trataba de entender quién tuvo la culpa o quién era el responsable a la hora de ejercer acciones para restituir la dote. Nada más que para eso. Pero en línea general, por regla, no tenía ningún tipo no era lo jurídicamente relevante. Entonces no tenía efecto jurídico. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la simulación. Y acá vamos a ver cierta similitud con la reserva mental. Dice, acto simulado es aquel que tiene una apariencia distinta al de la realidad. Un acto o negocio aparentemente serio y eficaz es ficticio y mentiroso o viene a ser una máscara que oculta un negocio distinto. ¿Qué decía Petit al respecto? Es la divergencia intencional que consiste en aparentar una cosa que no es, dar semejanza o apariencia a la no verdad, produciendo creencia de un estado no real. Eso es la simulación. Cuando ambas partes celebran un acto jurídico, pero ambas partes a su vez saben el verdadero sentido de ese acto jurídico. Ejemplo, yo le estoy vendiendo a Teresa mi auto y simulo una venta con Teresa. ¿Para qué hago la venta? Para que ese dúo no me quite el auto. Efectúo un acto jurídico de compra-venta, pero el verdadero sentido de ese acto jurídico, por eso hablamos de la interpretación de la voluntad de los sujetos. El verdadero sentido de ese acto jurídico es que ese dúo no me quite la camioneta. Entonces, ahí tenemos una simulación y hay varios tipos de simulación, la absoluta y la relativa que vamos a ver enseguida. Pero en eso consiste. ¿Cuál es la diferencia entre la simulación y la reserva mental? Que en la simulación ambas partes quieren y conocen la segunda intención. En la reserva mental es solamente una de las partes la que quiere y conoce. Por eso no tiene efecto jurídico la reserva mental, pero la simulación eventualmente sí, hay simulaciones que sí tienen. La que es absoluta no. Vamos a mirar ahora. Dice, simulación. ¿Cuáles son los caracteres de la simulación? Hay una declaración de voluntad ostensible, o sea que es una declaración que existe, y otra oculta, mantenida en reserva por las partes, por eso es simulación, y que expresa la verdadera voluntad de ellas. Tiene por objeto provocar un engaño, lo cual no siempre supone un daño. Como un acuerdo entre las partes, el concilium simulandi se llama eso. Caso contrario, sería una simple reserva mental o dolo para engañar a terceros. Pero si ambos están de acuerdo, estamos hablando de un carácter esencial de la simulación.
Y ahora te vamos, que estaba entre... ahora vamos a mirar eso. Ahora te vamos a mirar eso. Hay tres clases de simulación: la absoluta, la relativa y la que es por interposición de personas. Tres tipos de simulaciones. Cuando hablamos de la simulación absoluta, se ha declarado un negocio, pero en realidad no tuvo lugar ninguno de eso. Hay una declaración, pero no hay objeto ni causa. Simple y completa ficción. El acto o negocio era nulo. ¿Por qué era nulo? Pregunto. ¿Por qué era nulo este acto? ¿Y por qué no existe? ¿Y por qué no existe? Porque no tenía No objeto. tenía objeto. Eso. Era todo bola. Entonces, como no hay objeto, no hay acto jurídico. El objeto es un carácter esencial del acto jurídico. Entonces, si no hay objeto, no hay acto jurídico. Si no hay acto jurídico, no hay efecto jurídico. Por lo tanto, es ineficaz. Inexistente. Nunca existió. Esa es la simulación absoluta. Una bola total. ¿Verdad? Ahora bien, la simulación relativa es un acto aparente que esconde otro real. No es un acto que nunca tuvo lugar, no. Es un acto que esconde otro real. Este último podía tener validez, este último, o sea, el acto escondido, si era lícito y reunía los requisitos esenciales. ¿Cuáles eran los requisitos esenciales? Capacidad, voluntad, objeto y causa. Entonces la simulación relativa sí produce efectos jurídicos si es que el acto escondido, el acto, vamos a decir, oculto, cumplía con los requisitos esenciales del acto jurídico. Ahí sí producía efecto. Y la simulación por interposición de personas no es otra cosa que el testaferro prestanombre, ¿verdad? Cuando yo tengo demasiado plata y quiero ya comprar para mi yate y no quiero que figure mi nombre, entonces le envío ahí a José, ¿verdad? José, no, voy a traer un yate, ¿verdad? Pero no quiero que salga mi nombre. Entonces, José hace toda la gestión, pero en realidad el beneficio es para mí. Entonces, esa es la simulación. José simula un negocio jurídico, pero el verdadero beneficiario de ese negocio jurídico soy yo, porque para mí lo que va a hacer el yate. Entonces, esa es la figura por la cual se recurre a un testaferro o a un prestanombre. Acá hay ejemplos que son muy buenos. Para eludir a sus acreedores, que es lo que mencionaba hace rato, ¿verdad? Para que ese dúo no me quite mi auto, un deudor simula vender bienes a un tercero, pero por contradocumento hace constar que la venta no es real. Yo simulo vender, pero ¿para qué vendí? ¿Para qué simulé vender? Para que mi acreedor no me despoje de mi patrimonio. Y otra vez tengo un contradocumento que hace constar de que ese acto jurídico realmente no es real. Eso es una simulación absoluta. Nunca existió eso. Entonces, hubo una declaración de voluntad, es cierto, pero en realidad nunca se dio ese negocio por la existencia de ese contradocumento. La venta no es real, es una simulación absoluta, una bola total. Otro ejemplo, ante inminente expropiación por el Estado, esto hacía mucho Roma, el dueño de una propiedad simula su venta, abultando el precio para reclamar mayor indemnización. ¿Cuál es el sentido? Cuando alguien te expropia, no es que te quita y no te paga, claro que te paga. O sea, alguna vez ustedes le consideran a Hugo Chávez, eso, ¿verdad? A estos expresidentes medio viejos, ¿verdad? Estos tipos, Evo Morales, Fidel Castro, eso, ¿verdad? Teníanlo por deporte de expropiar. O sea, quitarle la propiedad a alguien para que sea propiedad del Estado. En ese ejercicio se le pagaba, se le indemnizaba a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía la persona? Simulaba vender para alzar el precio de la cosa, para que le pague más dinero al Estado. A eso también, esa también es una forma de simulación absoluta, porque esa venta nunca tuvo lugar. Nunca fue tu intención vender esas cosas, tu intención era cobrar más plata como producto de la expropiación nada más. Eso es una simulación absoluta, no tiene efecto jurídico. Comerciante en quiebra, simula otorgar títulos de crédito, cheques, pagarés, para inflar su pasivo. Y acá creo que están nuestras compañeras contadoras, ¿verdad? Que van a saber explicarnos en detalle
que quiere decir pasivo, ¿verdad? Se llenan de deudas, de cierta manera, ¿verdad? No sé con qué fin. Ellos me sabrán decir, pues yo no sé. No es mi ámbito eso. Pero es una forma también de simulación absoluta, ¿verdad? Un título de crédito es un pagaré, es un cheque, ¿cierto? ¿Verdad? Por lo cual, vamos a decir que pasaba a tener más activo, más pasivo que activo, ¿verdad? Seguramente para no responder por obligaciones. Ahora vamos a entrar en la simulación relativa. Esta sí produce efectos jurídicos si es que el acto simulado cumple con los elementos esenciales. Se ha declarado un negocio, pero en realidad se ha querido hacer otro distinto. El acto aparente esconde otro real. ¿Qué es lo que dijimos? Hay un acto aparente y fingido y otro oculto y real. El oculto es el real, el aparente es el fingido. Puede ser válido siempre que se constituya en virtud de una causa lícita que no esté por fuera de la ley. Elementos sobre los que recae la naturaleza o el carácter del acto, el contenido o los requisitos y la persona de los contratantes. Sobre estos elementos recae la naturaleza de la, perdón, recae la simulación relativa. Vamos a ver con los ejemplos para entender. Con el ejemplo se entiende muy bien. ¿Qué es el carácter o la naturaleza del acto? Un hombre casado regala bienes a su amante. Simula una venta. La simulación de la venta es el acto aparente, el acto que se ve. Pero realmente lo que está haciendo el tipo. Un ratito. No me aparece si puedo aceptarle. No me aparece. Realmente lo que está haciendo es esconder otro acto que es el de la donación. Le está dando nomás. Simula una venta. Porque está casado. Entonces, esa venta, eventualmente, si no es ilícita y cumple con todos los elementos esenciales del acto jurídico, va a ser válido. Cuando vemos el contenido, los requisitos del acto, simular venta a precio menor para eludir impuestos. Simular fecha antidatando o postdatando el documento. Antidatando quiere decir que lo hiciste una fecha anterior para simular que realmente esa cosa vos no la poseías ya en esa fecha, ¿verdad? O postdatando en fecha posterior, ¿verdad? Y en cuanto a la persona, la contratante dice entregar acciones a amigos para crear sociedad en apariencia. Estos son simulaciones o casos bajo los cuales pueden darse simulaciones relativas. Reitero, este tipo de simulaciones producen efectos jurídicos si es que la simulación oculta, pero real, cumple con los elementos de los actos, con los requisitos esenciales del acto jurídico. La simulación absoluta es la que no produce efectos jurídicos. Eso tenemos que diferenciar muy bien, luego, por favor. Y luego tenemos la simulación por interposición de personas que decíamos que era el prestanombre. Quiero comprar un inmueble, pero le pido a otro que lo haga a mi nombre. Esto es bastante sencillo. Se recurre a un tercero, un testaferro o prestanombre, ¿verdad? Yo le digo a Tania, dame a comprar para mi Porsche. No quiero yo figurar ahí como dueño. Para no hacer ostensible frente a los demás quién es el verdadero dueño. El sujeto que aparece obra como instrumento pasajero. Recibe derechos o bienes que no le pertenecen y sin tener un propio interés en el acto. Su único interés es ser el intermediario, porque ese auto no es para él, para mí es. Entonces esa es la figura del prestanombre, esa es la simulación por interposición. Se interpone una persona que es la que aparece como real, como la que lleva adelante el acto jurídico, pero en realidad otra es la beneficiada. Y acá vamos a ver un poco qué decía Messineo al respecto. Dice, la simulación por interposición de personas solo puede existir si la otra parte conocía o aceptaba la sustitución de personas al momento de realizar el acto. De no ser así,
estaríamos ante un mandato oculto. Dice. Cabe recordar que la simulación se concierta de común acuerdo, o si no, no es simulación. Claro, yo le toqué decir a Teresa, Teresa, anda a ver, comprame el Porsche. Y ella sí, no hay problema. Estamos de acuerdo. Ella se va y compra, y al comprarlo, después me lo transfiere a mí, ¿verdad? Una vez que es de ella. No había ningún documento por medio. La simulación. Había un acuerdo. Solamente la póliza. Había el acuerdo. Ningún otro documento escrito. No menciona ningún documento realmente. En la relativa nomás lo que es La un documento por medio. Sí, si se Por cumplen los ejemplo. caracteres del acto y si es lícito, sí produce efectos jurídicos. Sí. Pero Puede este ser. produce efecto jurídico, ¿no? Claro que produce. ¿Este también? Sí, produce. Claro. Porque yo lo que hago es que otro actúe en mi nombre, Claro. de pleno acuerdo con esa persona, Ya. para producir un efecto jurídico. Ya. Y acá tenemos los efectos. En la simulación relativa, para que sea válido el negocio real, que realmente se ha querido, además de ser lícito, debía reunir los requisitos esenciales. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Capacidad, voluntad, objeto y causa. En la simulación absoluta se declaraba nulo el acto, porque no había objeto, era todo bola. No tenía efecto jurídico. Efecto del derecho romano, de la simulación. La realizada en perjuicio de los acreedores constituía fraude. ¿Qué hacía el deudor? Vendía todas sus cosas para no pagar su deuda. Entonces, esto se consideraba fraude. De hecho, que hay una lex, la lex Aquilia, pero era. Vamos a ver después, no me acuerdo. Que invalidaba todos los actos jurídicos realizados por el deudor que vayan en detrimento del acreedor. Creo que era la lex Aquilia, pero no estoy seguro. Después me van a corregir. ¿Verdad? Entonces, estos actos eran fraudulentos cuando el deudor se avivaba y se despojaba de todos sus bienes para no responder por su obligación. Para eludir a sus acreedores, el deudor simulaba vender sus bienes a un tercero. Para estos casos, el pretor otorgó las defensas como la in integrum restitutio o la acción pauliana. ¿O era la lex pauliana? No sé, no debe confundirse ahí No nomás. importa, eso no es relevante ahora mismo. Entonces, para estos casos, había acciones que podían eventualmente ser ejercidas por la parte afectada, porque se entendía que esa simulación era para perjudicar a una de las partes. ¿Se acuerdan de la fiducia? Esta es la forma más antigua de derecho real de garantía en Roma. Contrato en virtud del cual una persona fiduciante transmitía a otra, que es el fiduciario, la propiedad de una cosa mancipable. O sea que es transmisible a través de una mancipio. Mediante la inurecessio mancipatio. La cesión incluía el pacto de fiducia. Quien recibía los bienes se obligaba a devolverlos cumplidas ciertas condiciones o encargos. Esto era la fiducia. La fiducia con un amigo, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver los negocios fiduciarios, porque hay negocios fiduciarios entre vivos y también como causa de fallecimiento de uno de los sujetos. Claro, vamos a ver acá qué pasaba, ¿verdad? Una forma de legal, de testar, era la fiducia. Vamos a ver eso, ahora eso vamos a mirar. Siempre estamos hablando de actos jurídicos. Siempre estamos hablando de ese componente de voluntad, capacidad, objeto y causa. Dice, la fiducia cum creditore. El deudor transfería al acreedor la propiedad de un bien. El pactum fiduciae facultaba pedir su devolución tras pagar la deuda. O sea, yo quería prestarle a Teresa un 50.000 y Teresa me decía, transferime el derecho de propiedad de tu celular y eso garantiza el cumplimiento de la obligación. Bueno, no es una prenda, es una fiducia. Es muy similar a la prenda. ¿Cuál es la diferencia con la prenda? Que en la prenda no se transfiere la propiedad, la posesión nomás. En la fiducia, cum creditore, se transfiere el derecho de propiedad de la cosa al acreedor. Y cuando yo pago toda mi deuda, ahí el acreedor me transfiere de vuelta a mí el derecho de propiedad sobre lo cual era mío. Esa es la diferencia entre la fiducia cum creditore y la prenda.
La fiducia con un amigo se entregaban a un amigo ciertas cosas expuestas a embargo, confiscación, destrucción. Si Roma me iba a embargar, me iba a quitar, o si algún cobrador de impuestos me iba a quitar mis bienes, entonces yo qué hacía, le daba todo a un amigo. Estas son formas de simulación, ¿verdad? Para que nadie me quite esos bienes y después cuando esos bienes ya pasaba el peligro, entonces ese amigo me devolvía a través del derecho de propiedad sobre esas cosas, ¿verdad? Y después está el fideicomiso. Esto ya es como mortis causa. La fiducia con creditor y con amigo son actos intervivos. Y el fideicomiso ya es mortis causa. Testador encargaba en confianza al heredero. Se van a acordar de lo que estudiamos en la casa de Teresa, que no plagiamos tanto de la nuncupatio. ¿Te acuerdas de eso? Testador encargaba en confianza al heredero que entregue ciertos bienes a sujetos que no podían percibir herencias o legados. Generalmente eran esclavos, peregrinos, célibes, casados, sin hijos. Esas personas pues no podían heredar. Entonces, ¿qué yo hacía? Le heredaba a otro para que a mi muerte ese otro le entregue al esclavo o al extranjero o al célibe casado, ¿verdad? ¿Quién era el célibe casado? El celibato era una promesa de no tener relaciones o no juntarse con otra persona, una mujer en el caso de un hombre, ¿verdad? Los célibes. Bueno, seguimos. Estoy ahí quedando. Mi batería. ¿Cómo tengo? Tengo 10, 39. Fiducia con el acreedor, que es lo que vimos recién. Para garantizar un crédito, el deudor transfería al acreedor la propiedad de una cosa mediante la emancipatio o iure cessio, lo que decía hace rato, ¿verdad? Teresa, préstame 50.000. Ok, te voy a prestar. Transferime el derecho de propiedad de tu celular y te voy a prestar. Eso nomás. Pagaba toda mi deuda yo, Teresa me volvía a transmitir el derecho de propiedad de mi celular. Nada más que eso es la fiducia con creditor. No hay otro secreto ahí. El pretor permitió al deudor que una vez pagaba la deuda pueda reclamar a su acreedor el cumplimiento del pacto de fiducia. ¿Cuál era el pacto? Que le devuelva lo que el otro le transfirió. Ese era el pacto, ¿verdad? Devolverme a lo que yo te transferí, si ya te pagué todo. Más o menos era el caso. La acción no era real, sino meramente personal, ejercitable únicamente contra el acreedor. Claro, porque él lo que tenía el derecho de propiedad sobre la cosa que yo mismo le transferí como garantía para que él me pueda dar el crédito, ¿verdad? No podía ser ejercitada contra terceros adquirientes, solamente con quien yo celebré ese pacto de fiducia. Semejanzas, vamos a ver las tres, porque acá está la fiducia con creditor, la prenda y la hipoteca. Ambas, las tres, son figuras de derecho real de garantía. En la fiducia, en la prenda y la hipoteca, el derecho real es una garantía. Mi celular es una garantía de que yo voy a cumplir una obligación principal. La fiducia con creditores, ¿en qué se diferencia con la prenda? Que transfiero el derecho de propiedad al acreedor. En la prenda solamente doy la posesión de la cosa, no el derecho de propiedad. Y en la hipoteca, tanto la posesión como la propiedad quedan en poder del deudor. Esa es la diferencia entre las tres figuras. Después son todas iguales. Lo demás son lo mismo. Y acá está lo que decía, ¿verdad? El deudor debía desprenderse de la propiedad en la fiducia con creditores. En la prenda se entregaba la posesión de una cosa mueble. Y en la hipoteca el deudor conservaba el dominio y la posesión del inmueble. Pero las tres son para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Lo mismo la fiducia con un amigo, ¿verdad? Que ya hablamos. Cuando yo le transfiero a alguien algo para que no se me lo quite, cuando pasa el peligro, la adversidad, ese amigo me devuelve lo que yo eventualmente le transferí. Hay un pacto de por medio, ¿verdad? Por eso es que un amigo, es una persona de confianza. ¿Cuál es la diferencia entre la fiducia con creditor y con amigo?
En la cum creditores se constituye en interés del que percibe la propiedad, el acreedor. Ese es el que tiene el interés. Claro, bueno, quiere garantizar el cumplimiento de su deuda, del pago de la obligación. En cambio, la de un amigo responde al interés de quien entrega. ¿Por qué? Porque el que entrega no quiere perder la cosa. Si yo le doy mi celular a un amigo, es para que Roma no me quite el celular. Por eso le doy. En cambio, en la fiducia con creditores, el interés es del acreedor. Porque si él no tiene el celular, ¿cómo él se asegura de que yo, si incumplo el pago, cómo él se asegura que va a recuperar su plata? Entonces, esa es una diferencia entre la fiducia con creditores y la fiducia con amigos. Y el fideicomiso ya vimos, ¿verdad? Cuando se le encargaba a un fiduciario y se le designaba como heredero para que una vez que se muera el fideicomitente, perdón, le entregue las cosas al tercero, que era un esclavo, un peregrino, gente que no podía recibir herencia, no tenía la testamentifactio pasiva, no poseía capacidad para ser instituido como heredero. Entonces se recurría al fideicomiso como una solución jurídica. Eso nada más. Con eso terminamos la unidad número 5. ¿Preguntas, dudas? Asumo que me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Ah, bueno.